Crece la tensión entre Turquía y varios países europeos a propósito del despliegue que está haciendo Erdogan en Europa justamente para tratar de conseguir adhesiones para el referéndum constitucional que se va a dar en Turquía en el mes de abril y que le otorgaría mayores poderes. Vemos el informe y lo analizamos. El gobierno de Turquía y la Unión Europea se encuentran inmersos en una crisis diplomática de vastas proporciones que tiene como principal foco el conflicto bilateral con Holanda, pero que también se extiende a Alemania y en menor medida a Dinamarca y al resto del bloque. En estos países hay significativas comunidades de la diáspora turca. El diferendo se asocia al referéndum constitucional que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan se presta a celebrar el próximo 16 de abril. Erdogan, quien busca desde hace tiempo transformar el sistema parlamentario turco en uno presidencial ejecutivo, aprovechó el fallido golpe de julio de 2016 en su contra para lograrlo. Así, en diciembre del año pasado, el oficialista Partido por la Justicia y el Desarrollo obtuvo el apoyo del Partido Movimiento Nacionalista para aprobar la consulta. Según las encuestas, el margen del oficialismo para imponer las reformas sería estrecho, por lo que el gobierno lanzó una agresiva campaña para convencer a los turcos en el exterior, enviando a varios ministros a los países europeos con mayor presencia de residentes turcos. Los principales objetivos fueron los más de 3 millones de turcos que viven en Alemania, donde son un 5% de la población, y los casi 500.000 de Holanda, donde constituyen el 2,4% de los habitantes. Esto, a pesar de que la ley electoral turca prohíbe expresamente hacer campaña fuera del país o en legaciones diplomáticas. Y la presencia de ministros turcos encabezando actos partidarios en sus territorios alarmó a los países europeos involucrados y en casi todos los casos estos fueron cancelados por las autoridades locales, alegando cuestiones de seguridad, lo que disparó una serie de escaladas verbales de altos funcionarios turcos que desembocaron en una grave crisis diplomática. En el caso de Alemania, el canciller turco Mevlut Cavusoglu acusó a ese país de tener un doble estándar y no respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. La furia de Erdogan terminó de desencadenarse tras la negativa de Berlín a aceptar que encabezara un acto en suelo alemán. El presidente turco acusó a Alemania de usar tácticas de estilo nazi y de financiar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, principal enemigo de Ankara. Bazı Avrupa ülkeleri bugün ırkçı ve faşist partilerin oyuncağı haline dönüşmüştür. Bizim uzun zamandır Avrupa'da yükselen ırkçılığa, İslam ve yabancı düşmanlığına dikkat çekiyor, her yerde muhataplarımızı bu konuda ikaz ediyorduk. Mülteciler üzerinden yürütülen tartışmaların, sınır kapılarında bu insanlara yapılan muamelelerin orta ve uzun vadede en büyük zararı yine Avrupa ülkelerine vereceğini defalarca söyledik. Con Holanda, las cosas fueron aún peores. En plena campaña de elecciones generales holandesas, el gobierno del primer ministro Mark Rutte revocó el permiso de aterrizaje de un vuelo que traía al canciller turco para hablar en un acto. La policía holandesa impidió que un convoy en el que viajaba desde Alemania la ministra turca de Políticas Sociales y Familiares, Fatma Sayankaya, pudiera llegar a la embajada turca en Rotterdam. Kaya también fue declarada persona no grata y acompañada a la frontera. La decisión desató violentas protestas en Rotterdam, reprimidas por la policía holandesa. Pese a los intentos de Bruselas de pedir calma a Turquía, un país que forma parte de la OTAN, Erdogan acusó a Holanda de remanente nazi, prometió sanciones y deslizó que al embajador holandés, ausente de Ankara, no se le permitiría volver al país. I was scandalized by what was said coming from Turkey, on the Netherlands, on Germany and on others. I will never accept this comparison between the Nazis and the now governments.
Pero el presidente turco puso en juego además el principal elemento de presión con el que cuenta. Amenazó con dar terminado el acuerdo por el cual ayudó a Europa a detener el flujo de inmigrantes que desde Medio Oriente pasaban por Turquía para ingresar al bloque. De aprobarse, el referéndum permitiría a Erdogan acumular aún más poder. Entre las reformas se cuentan la abolición del cargo de primer ministro, la transformación del presidente en cabeza del gobierno y el Estado, el aumento de bancas en el Parlamento, el bloqueo de poderes del Congreso para fiscalizar e interpelar al Ejecutivo, así como trabas para superar vetos presidenciales. Deswegen wird die Türkei schnell, wenn diese Änderung jetzt also zugestimmt wird, bei dem Referendum am 16. April wird die Türkei sich schnell in eine Autokratie verwandeln und je nachdem natürlich kann es auch in Kürze zu einer nackten Diktatur werden. En una época en la que los nacionalismos están en alza y se convierten en paradigmas electorales, la crisis con los países europeos fortaleció al presidente turco. Pero también benefició al primer ministro holandés al permitirle confrontar con un país de mayoría musulmana en una campaña con eje en la inmigración y una abierta islamofobia. La crisis diplomática no parece fácil de superar, sobre todo tras el uso por Erdogan de la narrativa nazi para denostar a los gobiernos europeos reacios a permitir sus maniobras electorales. Detrás de las invectivas está también el resentimiento del presidente turco por el escaso apoyo de Europa tras el intento de golpe y los permanentes recelos de Bruselas sobre su proyecto político, que se plasmaron en un reciente reporte del Consejo Europeo en el que se calificó a la reforma constitucional turca como un peligroso retroceso para la democracia en ese país. A ver, José, la crisis es con varios países europeos, pero si reconstruimos un poquito lo que pasó en Holanda, fundamentalmente el sábado, uno podría decir, si los dejaban entrar, el temor podía ser que hubiera algún tipo de colisión importante, por ejemplo, entre turcos y kurdos, y que esto le facilitara las cosas a Wilders, en el sentido de que se generara una ola de islamofobia importante y lo beneficiara. En la medida de no dejarlos aterrizar, de no dejarlos hacer esos actos, lo que se muestra es, digamos, una contención y un nacionalismo, si se quiere, también. Estamos cuidando nuestra tierra. Es complicado, digamos, tratar de pensar exactamente cómo funcionó lo del sábado en relación a lo que fueron las elecciones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Inde, en que no está tan claro cuál podría haber sido el efecto de una serie de actos de los funcionarios turcos en Holanda. Va a haber en Alemania también. Porque no deja de ser raro que le prohíban a un canciller hacer un acto, ¿no? A ver, no deja de ser raro y, por otra parte, hasta donde yo sé, el derecho internacional le permite a los funcionarios de un país. La ley holandesa, la ley turca se los prohíbe, pero el derecho internacional, ahora, las autoridades holandesas o alemanas no tienen la obligación de aplicar la ley turca en su territorio, digamos. Si no la están aplicando los turcos. Claro, si no la aplican los mismos turcos. A mí la sensación que me da cuando uno revisa más panorámicamente esta situación, digamos, la relación más digamos, en general de Turquía con la Unión Europea en general y con algunos países, sobre todo Alemania en particular, que ocurre un poco lo que pasa con Rusia, que es que Europa no sabe qué hacer con Turquía y Europa no sabe qué hacer con Rusia. Son dos países enormes, semi-europeos, por decirlo de algún modo. Son, bueno, lo saben mejor que yo, un poco europeos y un poco asiáticos, que al mismo tiempo son potencias y de los cuales Europa depende mucho. En el caso de Rusia, por una cuestión hidrocarburífera, básicamente. Y en el caso de Turquía, por una cuestión migratoria y humana, en el mejor de los casos también. Entonces, la sensación que me da cuando veo toda esta serie de idas, vueltas, de insultos cruzados, no es... digo, Erdogan será muchas cosas, pero no es sonso, digamos. El calificativo nazi en Alemania tiene una carga muy diferente a la que puede tener en otros países, incluso europeos. Vos le decís nazi a un británico y te mira así. Vos le decís nazi a un alemán y le estás tirando una historia muy pesada por la cabeza. Entonces, me parece como conclusión general que la sensación es que los países europeos de Europa Occidental, sobre todo Alemania, no saben qué hacer
con Rusia y con Turquía, y que esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Utilizando la misma imagen, digamos, empiezan a perder sentido también las palabras cuando uno las usa de manera indistinta, ¿no? Es cierto que los afectó, pero también es cierto que no es cierto. Es decir, no son nazis. No. En todo caso son otra cosa. Raúl. Y una Turquía que es difícil para Europa, además con un Erdogan que se sale permanentemente del libreto. Sí. Digamos, Igual que Putin. Sí, claro, igual que Putin, digamos. Son dos países difíciles, pero también con mandatarios difíciles. Y en este caso, el tema del referéndum, me parece, hablábamos fuera del aire recién, evidentemente es un eje importante de observación para toda Europa, lo que pretende hacer Erdogan, un referéndum que de obtener la aprobación le daría una suma de poderes muy importante en un país donde el conflicto ha sido permanente. Es un país que estaba repasando, en el año 2015 creo que pierde la mayoría absoluta del Parlamento después de 13 años de tenerla en poder de su partido, y muchos decían, bueno, ahora perdió Erdogan, y bueno, la realidad marcó que no era tan así. Sigue dando pelea y sigue tratando de acumular fuerza para seguir. Hubo un grupo que le dio una mano importante el año pasado, en julio del año pasado, ¿no? Cuando justamente fue el intento de golpe, lo que ya se hablaba como golpe concretamente, que duró esas horas, y eso reforzó. Ahora, una de las cuestiones que menciona el informe, Jorge, tiene que ver con el pacto, con el famoso y cuestionado pacto entre Turquía y la Unión Europea, por lo cual Turquía se comprometía, digamos, a contener a las masas de migratorias para que Europa no se siguiera llenando de esa gente que iba a buscar, a cambio de plata y a cambio de otras concesiones, como por ejemplo rever la cuestión del ingreso a la Unión Europea. Pero en el medio están lo que son las extorsiones de Erdogan. El sultán del Bósforo, así lo llaman. Y esto tiene que ver también con la impronta del Imperio Otomano. Hay que ver de dónde vienen, es decir, de dónde viene todo esto. Erdogan, por ejemplo, ayer les propuso a la diáspora turca en Europa que en lugar de tener 3 hijos tengan 5. ¿Para qué? Para poblar Europa y para instruirlos en los mejores colegios inclusive de Europa. Hay un dato que es importante. Lo de los refugiados funcionó hasta cierto punto porque los contuvo, pero no cumplió con aquello que iba a hacer, que era albergarlos, tenerlos ahí. Directamente los expulsan. Es decir, no es que haya campos para los refugiados que después se pueden reubicar. Una. Dos, hay un dato importante. Tanto Holanda como Alemania son socios de Turquía en la OTAN. Y la OTAN, es decir, la fuerza militar europea y norteamericana, depende de Turquía para Medio Oriente. Porque es la segunda fuerza militar después de Estados Unidos. Claro, pero por además, las bases, además de ahí salen los aviones. Claro. Es la base para cualquier incursión en Medio Oriente. Este es otro dato importante. Y el proceso de adhesión en la Unión Europea está detenido desde diciembre del año pasado y evidentemente ahora no se va a rever. Ya la Unión Europea le ha dicho, no, hasta acá llegaste, con esto no se juega y no va a haber incorporación inmediata o a mediano plazo. Ni remota. Y remota, por supuesto, después de lo que ocurre. Sobre todo, a ver, Natalia, vos que conoces bastante este tema, la cuestión de pensar la adhesión de Turquía cuando lo que está todavía en riesgo es la propia integración de la Unión Europea como está en la actualidad, es sin dudas, difícil. Y además él tiene como... ejerce una suerte de rehén, la convierte en un rehén a Europa con este tema, abrir las compuertas para los refugiados en masa por esas largas caminatas de las crisis de los países en guerra civil como Siria, y hemos visto a lo largo de estos años. Ahora, no solo llamó a tener de 3 a 5 hijos. Erdogan está advirtiendo de una manera muy hábil, porque efectivamente no es nada sonso, José, y dice que puede haber una guerra religiosa en Europa. ¿Sí? Yo creo que esto es una hábil estrategia para mantener esta tensión que hay en Europa. Nosotros, este grupo con el que viajé, fue una invitación del gobierno de Holanda, en el marco de la visita que va a hacer Macri la semana que viene a Holanda, nosotros lo interrogamos, le preguntamos por qué a la Cancillería holandesa estaba en esta situación el país con Erdogan, si había un aprovechamiento para las elecciones. ¿Qué nos contestaron? Bueno, a ver,
y esto genera una razón a los holandeses. No había ningún pedido de permiso, no había ningún pedido de entrevistas, no había ningún tipo de protocolo o diplomacia en el medio. Simplemente quisieron ir a hacer campaña a Holanda. Además, la acusación de nazi, no solo fue la acusación de nazi, están culpando a los holandeses de ser absolutamente responsables de la masacre de 8.000 musulmanes en lo que fue Bosnia durante la guerra de los Balcanes, en Srebrenica, exactamente. Es muy complejo, lo que están haciendo es culpabilizar a los holandeses de hacer la vista gorda cuando eran los cascos azules que debían ser los encargados de velar por la seguridad de los musulmanes en esta zona. Me parece que lo que está haciendo Erdogan es absolutamente política con Europa en una situación compleja. ¿Por qué? Y con esto termino. Si uno está advirtiendo que puede haber una guerra religiosa en Europa, tenemos que contemplar la profunda polarización de los turcos dentro y fuera de Europa. No nos olvidemos del clérigo de Fethullah Gülen, que vive en Washington. Digamos, hacer campaña por Erdogan y llamar a los turcos a una guerra religiosa, a tener 5 hijos y a encumbrar a Erdogan en el poder, también es invitar a una guerra entre turcos dentro y fuera de Turquía. Entonces, atención, me parece que también uno puede ver que ha sido precavida Holanda en esto y Alemania también, de no solo prohibir un acto a ministros turcos, sino también que haya mitines políticos de turcos absolutamente divididos. A ver, breve, muy breve. El caso Alemania. Alemania protesta porque detienen a un periodista alemán de origen turco en Istambul. Frente a esto, el reclamo de Angela Merkel, Erdogan le dice, yo no lo libero. Y ahí viene justamente, cuando quiere enviar a sus ministros a hacer campaña, esto de son nazis. Claro. Es decir, ahí viene, por un incidente que no podemos llamar menor, porque es la detención de un periodista al que acusan de terrorismo en Istambul. Bueno, por ese incidente viene la palabra nazi. En el otro caso, la palabra nazi viene por impedir también a ministros hacer campaña en el caso de Convengamos que Europa claramente no quiere que Erdogan gane este referéndum. Eso queda absolutamente claro. Tienen sus motivos, los estuvimos explicando, ¿no?